el único que va a actuar como difusor de los gases son los alvéolos, ¿sí? Entonces podríamos decir que el alvéolo es el órgano central en todo este aparato, no porque tenga una importancia menor que el resto de los órganos, sino porque es el que cumple con la función de difusión, que es en sí el sentido que tiene todo el aparato respiratorio en nuestro cuerpo. Vamos a la otra. Ahí teníamos todos los órganos. Recuerden que cuando hablamos de esto dijimos que los pulmones actuaban como un órgano complejo en el sentido de que acumulaba varias estructuras. El pulmón en sí es un órgano que está constituido por tubos, que son denominados bronquios, está denominado por pequeñas bolsas de tejido epitelial plano, simple, denominado alvéolo. Yo de pronto me detengo porque voy incorporando compañeros que van entrando en el aula. Y también, obviamente, por una red vascular importantísima. Aquí en el costado, no sé si llegan a ver ustedes la flecha, está el dibujo microscópico de un alvéolo. Van a tener todo lo que es la estructura alveolar, todo lo que es la estructura de tejido en un color naranja, en un color amarillo. Ya después lo vamos a desarrollar mejor. Y a forma gráfica vemos toda esa red, toda esa tela de araña que envuelve a todo ese órgano de tejido que se llaman alvéolos, que pintado en color rojo, que está simbolizando toda la red arterial, y en color azul está simbolizando todo lo que es la red capilar venosa. ¿Por qué digo simbolizando? Porque en realidad nuestras venas no son azules y nuestras arterias son rojas. Se dibujan así para poder diferenciar lo que es el recorrido arterial de lo que es el recorrido venoso. Estructuralmente, ya lo vamos a estudiar en un par de clases, la sangre, en lo único que difiere a nivel de capilar y de vena, de capilar venoso, de arterial, es en la concentración de gases que tiene, a nivel de capilares. A nivel de vasos más grandes, como son las arterias o como son las venas, las capas de los caños, que son de los conductos, que son de los conductos circulatorios, sí hay una alteración que ustedes la van a aprender, pero no en la coloración. Profesor, Sí. una consulta. No se puede ver lo que está mostrando. ¿No se ve aparato respiratorio? Quedó un aparato respiratorio. ¿No en se ve el nariz. gráfico? Se ve la nariz, No. lo que de nariz nada más. Bueno, esperen un segundito, entonces vamos a volver para atrás. Esperen, vamos a hacer una nueva. Okay. A ver si podemos entrar. No, tengo que primero... Estoy teniendo problema con el... no sé quién fue de ustedes que me pidió que suba el power. Ya subí el power de respiratorio. A ver. Acá profe, sí tan lindas las plantitas. ¿Cómo? Tan lindas las plantitas que tiene atrás. Son de plástico. Esperen un poquito. Son de adorno. ¿Ahí sí lo ven? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Hay un archivo que yo... Tengo dos archivos de respiratorio. Y con uno tengo problema. Lo tengo que eliminar de una buena vez porque me pasa esto siempre. Pero nunca me acuerdo. Me acuerdo cuando tenemos el problema ya. Bueno, acá buenas noches, profesor. Hola, Julia, ¿cómo va? Bien, bien. Miren, disculpe que lo molesto. Hay unos compañeros que quieren entrar. Ya los que estaban en sala de espera ya los hice entrar. ¿Sí? ¿Cómo va, profe? Bueno, gracias. No, de nada. Yo a medida que voy viendo los voy incorporando. Les decía, ahora sí ven
el dibujo microscópico que yo estoy señalando con la flechita, que en naranja o en color marroncito, eso sería el alveolo, el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo terminal, con todos los alveolos que vendrían a ser las burbujitas estas que se ven. Ya eso lo vamos a ver dentro de un rato cómo está constituido. Y les decía esto, que a modo gráfico se dibuja esa red, esa tela de araña que envuelve todo esto, que son los capilares sanguíneos, en rojo o en azul. Y eso es gráfico, eso no es así. La realidad y lo que hemos trabajado, hemos trabajado de pronto en circuitos críticos y demás, lo podemos decir, que en condiciones normales, en condiciones de concentración normal, la sangre arterial, si uno de pronto la puede ver por una extracción, la sangre arterial es un poco más roja que la sangre venosa, y eso tiene que ver con la concentración de oxígeno. Los eritrocitos cargados de oxígeno presentan un color rojo más intenso, más colorado, por decirlo, que la sangre venosa. El dióxido de carbono oscurece un poco el color de la sangre, y por eso la sangre venosa es un poco más oscura. Pero no significa que los capilares o los vasos circulatorios sean rojos, los que son arteriales, y azules, los que son venosos. En los gráficos de anatomía se dibujan así para que se puedan entender. Bien, habíamos visto todos los órganos que comenzaban en nariz, continuaban por la faringe, seguían en la laringe, tráquea, bronquios y por último los pulmones. Vimos cómo estaba constituida la nariz, vimos el tema de que es un órgano triangular, con una superficie externa, con una estructura interna y una estructura externa. La estructura externa es más fácil de definir, son las alas de la nariz, que tienen los músculos elevadores de la nariz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de músculo esquelético y decíamos que había músculos muy pequeños? Bueno, los músculos elevadores de la nariz que permiten las aperturas de las narinas, de las fosas nasales, son muy pequeños, son triangulares y se encuentran a cada costado. En otro momento hablamos del cartílago que formaba el tabique nasal. También hablamos del hueso Gomer, que era parte del tabique óseo de la nariz. Estamos hablando de la estructura interna. Y cuando hablamos de membranas, hablamos de las membranas mucosas, que son las que van a tapizar todo el aparato respiratorio, toda la vía aérea respiratoria, y que ese moco cumplía con un montón de funciones, o sea, entre lo que es humedecer el aire que está entrando, atrapar partículas que no tienen que llegar a la vía aérea más fina, más delicada. También tenemos vellosidades que se encargan de esto. El calentamiento del aire a través de la gran red de capilares que tenemos en la nariz. Esas son todas. Y la función de los cornetes, que más allá de que tienen la desembocadura, cada cornete de un meato, el meato es un conducto que viene de un seno óseo, o sea, de una estructura ósea en forma de burbuja. Aparte de eso, lo que hace es generar turbulencia en el aire. Al tener esos repliegues de membrana, a ver si lo podemos ver, creo que estaba en la próxima, estas son los cornetes, son como repliegues, son como repliegues de la membrana, entonces generan como pequeñas crestas. El aire, cuando entra ahí, choca contra la cresta y genera turbulencia, o sea, genera remolino. Eso enlentece la velocidad del aire inspirado, para que los alvéolos no se distiendan tan rápido y se rompan. ¿Sí? Cuando lleguemos a la estructura del alvéolo van a entender por qué tanta delicadeza, por qué tanta mucosa, por qué tenemos que atrapar todo lo que es sustancia extraña, y no tiene, el aire al alvéolo tiene que llegar lo más puro y limpio posible. A continuación de las fosas nasales viene la faringe, que comúnmente se lo conoce con el nombre de garganta. Se ubica en la base del cráneo, en la parte posterior, ¿sí? de la boca. Si uno abre la boca, lo que ve en el fondo es una parte de la faringe. A la faringe la dividimos en 3 porciones. La porción superior, que está en contacto con la parte posterior de las fosas nasales, se llama nasofaringe,
de ahí viene el nombre, la que está por detrás de la boca, la que se ve por detrás de la campanilla, que el nombre que tiene la campanilla es úvula, ¿sí? Eso es la oro o bucofaringe. Y por último, la porción inferior, que se denomina laringofaringe, porque está muy relacionada con el órgano siguiente, que es la laringe. Espere que acá la podemos ver mejor. Acá atrás estaría la nasofaringe, acá estaría la buco o urofaringe, y acá ya viene la laringofaringe. Esto es un corte lateral, es un corte donde se ve la lengua cortada, ¿sí? Y acá ya tenemos, ¿sí?, la parte de la laringe, que es un órgano, como vamos a ver ahora, muy importante para nosotros. Dicen que la faringe o garganta es el vestíbulo del aparato respiratorio y digestivo. ¿Qué es el vestíbulo? ¿Qué conocen ustedes como vestíbulo? ¿Qué se le decía en la casa al vestíbulo de la casa? La parte anterior. La antesala, o sea, era la parte de la entrada, ¿sí? Entonces se utiliza este término para decir también que es la antesala, es la entrada del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Se comparte con estos dos y es muy importante para nosotros entender eso y saber cómo tenemos que actuar, porque en algunos casos la persona no controla o la deglución o la respiración, y es donde se producen las broncoaspiraciones. Nosotros tenemos que estar atentos a que eso no suceda y tenemos que saber actuar en esos casos. Y por lo otro que hace es actuar en la fonación. Otra vez, todo el aparato respiratorio hasta llegar a la laringe, que es el órgano de la fonación propiamente dicho, todo lo que está por arriba actúa en la fonación. La nariz, la laringe, la faringe, son tres órganos que actúan en la emisión del sonido de la palabra. Fonación fonética viene de eso, en los distintos sonidos que vamos a tener en la palabra. Ustedes tienen que diferenciar, como profesionales, cuáles son las alteraciones en lo que es la producción de la palabra. Chicos, por favor, el micrófono. Lo que son la producción de la palabra, que tiene que ver con la parte muscular. O sea, que yo pueda pronunciar, y estoy haciendo a propósito todo este movimiento con los labios y con las mandíbulas y con la lengua, son los tres órganos que intervienen en lo que es la producción de la palabra. Hay alteraciones patológicas que tienen que ver con eso y generalmente están asociadas a problemas neurológicos. Los pacientes que tienen un ACV o que presentan un derrame cerebral o que tienen una alteración en la transmisión nerviosa, no llega la transmisión nerviosa a los músculos de la boca, de la mejilla, de la lengua, entonces no se puede poner en posición para poder pronunciar la palabra. Eso es una alteración en lo que es producción de la palabra. Ahora, como vamos a ver dentro de un rato, podemos tener alteración en el sonido, en la emisión del sonido. Una cosa es no poder hacer esto que estoy haciendo yo, y otra cosa es no poder. Son dos cosas distintas. Una cosa es la persona que no puede modular para poder producir la palabra, y otra cosa es la persona que no puede emitir el sonido, y tiene que ver con el órgano que sigue, que es la laringe. Es la caja de la voz, se llama. Es una cajita constituida por músculos y cartílagos que son importantes. Los músculos no les van a ser pedidos, pero el nombre de los cartílagos sí. Está ubicado, se extiende desde la raíz de la lengua hasta el extremo superior de la tráquea. Ahora vamos a ver dónde llega. Más o menos entre la cuarta a sexta vértebra cervical. Y, como les dije, principalmente está constituido por cartílagos, que ustedes van a tener que aprender los nombres, y por los músculos que no son tan importantes. Con algunos de ustedes hemos charlado de esto, lo hablamos la clase pasada, cuando hablamos de articulación, y son los músculos, no necesitan recordarlos, no se los voy a preguntar, pero es bueno que lo sepan,
los músculos supra e infraioideos. El hueso ioides es un hueso que se ubica bien acá en la base de la lengua, y sí, Romina, con vos creo que fue que hablamos del hueso ioides. Y se insertan a la laringe y actúan para que esa caja de cartílagos se distienda, se abra o tome distintos movimientos mientras el aire pasa. Obviamente, como todos los órganos del aparato respiratorio, está revestido de mucosa, y dentro de esa mucosa vamos a tener dentro de la laringe que, así como en la nariz la mucosa se replegaba y me formaba los cornetes, dentro de la laringe se repliega y me forman las cuerdas vocales. Qué mala cosa, no tengo... Espérenme un segundito. Hay olor a quemado. ¿Apagaron el horno? Las empanadas, chicos. ¿Estás seguro que apagaron el horno? Bañate, dale. Buah. No, porque yo tengo que hacer. Nos quedamos sin comida por culpa del profesor. Bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos graficar esto. Si de pronto hiciéramos un corte del cuello en las decapitaciones, por ejemplo, se ve perfectamente la laringe. Vamos a tener que ya a nivel de la laringe, la vía aérea es un cartílago, ¿sí?, que se vuelve redondo, cubierto por mucosa, y vamos a tener que esa mucosa interna se repliega formando una V, que son las cuerdas vocales. Va de borde a borde, y estas cuerdas vocales son las que vibran como una cuerda de guitarra, como una cuerda de violín, cuando el aire entra o sale por la respiración, y es lo que emite el sonido de acuerdo al movimiento que le vamos haciendo. Al lado de estas cuerdas vocales hay dos repliegues más de mucosa que son incompletos, forman como unos cuernitos que no llegan a unirse, y son las cuerdas vocales falsas que no tienen ninguna función. Cuando nosotros no tenemos acceso a esa práctica, pero cuando se realiza la intubación endotraqueal de un paciente, o sea, cuando se coloca un tubo en la tráquea para asistir respiratoriamente a un paciente, se hipertracciona el cuello hacia atrás, ¿sí?, con un implemento se aplasta la lengua para que se pueda ver esto, y el tubo endotraqueal debe pasar absolutamente por acá al medio. Pasa entre las dos cuerdas vocales, ¿sí? Entonces es un tubo que conecta la respiración externa con interna a través de la laringe. Ahí se ven las cuerdas vocales. Es un procedimiento que hay que tener extremado cuidado porque es un repliegue de mucosa, no es de acero la cuerda vocal, y por eso todo paciente intubado se aconseja que no esté más que una semana con el tubo endotraqueal. Si un paciente necesita de mayor tiempo de asistencia respiratoria a través de un tubo, se aconseja la traqueostomía, que como toda ostomía es una vocación al exterior que se hace a la altura, ya lo vamos a ver, de la escotilla del esternón. Si ustedes se tocan el esternón van a sentir que acá en el medio tienen como una escotadura. Bueno, ahí detrás está un cartílago que lo vamos a tener que aprender ahora, que es el cartílago cricoides, donde
debajo del cricoides se hace la traqueostomía. El cricoides es el límite entre lo que es laringe con lo que es tráquea. Entonces, por debajo de eso es donde se hace la traqueotomía. Los cartílagos que van a formar este círculo externo que dibujamos acá, que es más mezquino el profesor que le hizo un circuito chiquitito, pero no tengo proporción yo con lo que ustedes ven. Este cartílago externo está constituido por 6 cartílagos, o sea, por 9 cartílagos en total. 3 cartílagos impares, que ustedes van a tener que aprender el nombre y la función, y 3 pares de cartílagos que solamente van a tener que aprender el nombre. El primer cartílago que tienen que aprender es el que ustedes pueden tocarse. Es la nuez de Adán. La nuez de Adán es el cartílago tiroides, es un cartílago que conforma mayormente en forma de herradura, ancha, que forma la parte anterior y lateral de la laringe, y entre la mucosa, entre la laringe y el cartílago se ubica una glándula que lo convierte en un cartílago de extremada importancia para lo que es el sistema endocrino, y de ahí le viene el nombre. Detrás de este cartílago se encuentra la glándula tiroides, que regula muchísimas funciones de nuestro cuerpo. ¿Tá? Entonces es importante no solamente por conformar la estructura de la laringe, sino también por contener a una glándula endocrina importantísimo para la vida del hombre. Ese es el primer cartílago, el cartílago tiroides. Bueno, acá me está avisando que tengo 10 minutos, así que ustedes ya saben que después de eso nos volvemos a conectar. El otro cartílago importante es el cartílago epiglotis, que si nosotros vemos de costado, vamos a tener, ¿sí?, la laringe, y por detrás de la laringe se pega el esófago, que yo lo voy a dibujar en verde. Y acá atrás, a ver si tengo esas lisas, sí tengo. Y acá atrás ya está el cuerpo de las vértebras cervicales y dorsales. En este caso, cervicales, ¿sí? ¿Se ve lo que estoy dibujando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos la nariz de la persona, por decirlo de alguna manera. Esperen que sigue entrando gente. La nariz, la laringe, el esófago y las vértebras, en ese orden. Si cortáramos, así, si ustedes me cortaran por la mitad y me pudieran ver de costado. Acá, en esta punta que es más elevadita de la laringe, hay un cartílago en forma de tapa. Cuando nosotros hacemos esto, empujamos y este cartílago está abierto. Pero cuando nosotros hacemos este movimiento con el hueso ioides, mírenme, cuando nosotros tragamos, esta tapita que está levantada se baja y tapa la entrada de la laringe. Entonces, lo que estemos tragando pega contra el epiglotis y cae dentro del esófago en vez de meterse adentro de la tráquea y no nos ahogamos. Eso no cierra bien cuando de pronto nos ahogamos con una gota de saliva. Cuando una gota de saliva o algo de alimento pasa por ahí, ¿sí?, entra sustancia en la vía aérea y son esos ahogos que no recuperamos el aire. ¿Se entendió cuál es la función de la epiglotis? La epiglotis tapa la entrada de la laringe para que no entren alimentos ni líquidos dentro de la vía aérea. Y por último, más o menos a este nivel, está el cartílago cricoides, que es el que marca el límite entre lo que es laringe de lo que es tráquea. Por debajo de este cartílago es donde se hace el abocamiento para poder hacer las traqueostomías. ¿Por qué se hace acá abajo? Porque ahí estamos seguros de que no involucramos al cartílago tiroides, que está acá adelante,
al cartílago tiroides y no dañamos ninguna estructura de la glándula tiroides. Entonces, cuando se hace una traqueostomía, se hace por debajo del cricoides, que como le dije, nos damos cuenta cuál es, porque lo podemos tocar, tocamos los anillos estos que tenemos a través de la escotadura externa, a través del escote del esternón. Los cartílagos pares se denominan aritenoides, corniculado de Santorini y cuneiforme, ¿sí? Son cartílagos más chiquitos que se ubican a los laterales de la laringe y que sirven principalmente para insertarse músculos. Acá los tienen, miren. Aritenoides, corniculados y cuneiformes. Acá tenemos el cartílago epiglotis, arriba. El tiroides, que es el que forma toda la parte anterior y lateral de la laringe, y acá abajo el cricoides, que es el último. A partir de ahí, ¿sí? Vamos a tener, bueno, las funciones de la laringe, participa en la respiración, tiene que ver con la fonación, o sea, con la emisión de sonido, por esto de que las fibras vocales vibran y emiten el sonido, actúa como una caja de resonancia, y a partir de ahí empieza la tráquea. Toda la vía aérea que sigue desde la tráquea va a tener la misma forma. Tiene forma de cartílago, o sea, está formado por cartílagos en forma de C. Si lo viéramos así, son cartílagos que tienen forma de C. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, unidos por detrás por una membrana elástica. Por eso yo la dibujé, ¿sí? Como si fuese un serruchito. ¿Qué hace eso? Cuando no estamos respirando, el cartílago se mantiene así y la membrana está fruncida. Cuando inspiramos, cuando tomamos aire, o sea, cuando está pasando aire por la tráquea, lo que vamos a tener es el cartílago y la membrana estirada. ¿Por qué? Porque se abre para generar mayor espacio, mayor superficie para que pase el aire. Cuando dejamos de respirar, se achica, se estira cuando respiramos, se achica cuando no respiramos, ¿sí? Tiene un cartílago en la parte posterior, que es la que toma contacto con el esófago. La tráquea es una estructura bien grande, bien ancha, para que pase el aire, y es un órgano de pasaje de aire interno y externo. Vienen los bronquios, espérenme un segundo. Nosotros vamos a tener un tubo central que es la tráquea. Uy, está mojado, no sé. Esperen que se seque un poquito. La tráquea. Y en un punto, la tráquea se va a dividir en los dos bronquios principales. Un bronquio principal derecho, que tiene la característica de ser más vertical, más fino y más largo, y un bronquio principal izquierdo que tiene la característica de ser más horizontal, ya no tan vertical como es el derecho, más ancho y más corto. El motivo de esto es porque en el espacio medio entre los dos bronquios, miren que estoy tratando de agarrar una tiza. En el espacio medio se va a ubicar otro órgano que vamos a estudiar a continuación, que es el corazón. ¿Está? Eso hace que se separen de distinta manera. Hay una forma que yo les enseño, nos quedan 2 minutos, pero les voy a ir bien para enseñarles, para que no se olviden cómo son los bronquios. Yo sé que van a encontrar en distinta bibliografía otra cosa distinta a lo que estoy diciendo,
pero desde la enfermería es importante que lo aprendamos como se los estoy enseñando yo, porque tiene un fundamento, y ya cuando terminemos se lo voy a decir. Mano derecha de todo el mundo en el aire. Apúntenme. Apúntenme como si fueran a apuntarme con un revólver. ¿Sí? Con la mano derecha. En vez de apuntarme a mí, de querer pegarme un tiro a mí, apóyenselo en el pecho como que si quisieran pegar un tiro en los tobillos. ¿Sí? Apóyense en la mano en el pecho. Esa es la posición para que ustedes aprendan con la mano derecha cómo son los bronquios. Bronquio izquierdo, corto, ancho, más horizontal. Bronquio izquierdo, más fino, más vertical y más largo. El tiro para el profesor no es para el profesor, es para sus tobillos, se lo apoyan en el pecho cuando le pregunten cómo son los bronquios. ¿Está claro? Así como hacen con la mano derecha el revólver y se lo apoyan en el pecho, con la mano izquierda lo cierran y lo encajan entre los dos dedos, y así van a saber cómo es el tamaño y la forma de su corazón. La forma de su corazón y el tamaño coincide con el puño izquierdo cerrado, metido entre los dos dedos en el centro del pecho. Por eso van a entender por qué el bronquio izquierdo está empujado, ¿sí?, por la presencia del corazón. Es más ancho porque en realidad tiene que mandar el mismo volumen de aire que está mandando el pulmón izquierdo. Entonces compensa en amplitud lo que no puede hacer en longitud. Igualmente, el bronquio derecho se separa en 3 ramas, en 3 bronquiolos secundarios, porque el pulmón derecho tiene 3